Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 4 y versículo 6, donde dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Tengas en cuenta que este versículo reviste sin duda algunas dificultades interpretativas por el contenido del mismo, un tanto ambiguo para nosotros según la lectura del texto griego, ya que la traducción literal está en el interlineal, en donde se puede leer: porque para esto también a muerto fue predicado el Evangelio, para que sean juzgados según hombres en carne, pero vivan según Dios en espíritu. El texto tratado en su conjunto está dando lugar a varias interpretaciones, a las que se condicionan especialmente por el sustantivo en caso dativo, es decir, a muertos. Sin embargo, algunos entienden que el término se usa espiritualmente para referirse a los muertos por el pecado. Efesios capítulo 2 y versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y también en la epístola a los Colosenses capítulo 2 y versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pudiera aceptarse esto, pero el problema surge en la segunda parte del versículo, y además entra en confrontación con el anterior, los que son, sin discusión, muertos físicamente, ya que otros consideran que el término muerto se refiere a los que murieron físicamente, mencionado en el versículo anterior, que prácticamente es semejante a la interpretación anterior. En otra interpretación se vincula este versículo al capítulo 3, versículo 19, señalando que la predicación del Evangelio a los muertos se refiere a la que Jesús supuestamente pronunció en su descenso al Seol, predicando a los espíritus encarcelados y, según se entienda esto, abre la puerta para hablar de una segunda oportunidad a los muertos antediluvianos. Sobre esto se ha considerado suficientemente en el comentario al texto citado al principio de este párrafo. Además, puede también añadirse otra dificultad a esta interpretación, y es que los espíritus del capítulo 3, versículo 19, sean almas de hombres difuntos, y que la proclamación del Evangelio mencionado en ese texto tenga algo que ver con el contexto en el que está, en el que se comenta, observando la expresión introductoria del versículo, porque para esto. Ahora bien, si añadimos lo que resta al texto, debe de entenderse como interpretación más concordante que los muertos aquí se refiera a creyentes que han muerto a causa del testimonio del Evangelio a lo largo del tiempo de la historia de la Iglesia, antes del traslado de ésta a la presencia del Señor. Estos fueron juzgados y condenados en opinión de los hombres a causa de su fe. De ahí que Pedro escriba: juzgados en carne según los hombres. Es decir, acusados ante tribunales humanos, fueron condenados a muerte y ejecutada la sentencia. Pero el espíritu de ellos, refiriéndose a la parte espiritual completa de cada uno,
vive conforme a Dios en su presencia, como ocurre cuando un creyente muere según la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Note que la predicación del Evangelio a estos creyentes que han sido muertos a manos de los hombres produjo un resultado admirable, de modo que, condenados a muerte por los hombres, durante su vida mortal en la carne, viven a los ojos de Dios en la vida inmortal del Espíritu. La muerte de los creyentes entre la ascensión de Cristo y la segunda venida producía dificultades en la comprensión de algunos cristianos de las iglesias del tiempo apostólico, lo que hizo necesaria, por otro lado, una epístola primera a los tesalonicenses, aclaratoria de esto y además alentando a quienes pensaban que los que muriesen estarían alejados de los acontecimientos futuros en relación con la Iglesia, ya que sólo serían resucitados al final de los tiempos. Note que estos creyentes muertos antes del regreso de Jesús a buscar a su Iglesia vendrán con él. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El creyente debe ver las pruebas y los conflictos por causa de Cristo como una bendición, ya que son una concesión divina. Capítulo 3, versículo 17. Además, los perseguidores que causan aflicción e incluso muerte perecerán pronto, pasarán y no habrá recuerdo de ellos. El Salmo 37, los versículos 1 y 2 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Esta es la expresión de la esperanza cristiana, cuando dice: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 17. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Los problemas y dificultades, los sufrimientos y las acusaciones injustas tienen un límite temporal. La historia humana corre hacia su final, pero el juez está preparado para actuar. Versículo 5. También la salvación en su etapa final, que es la glorificación, está próxima. Este final de todas las cosas no significa necesariamente la terminación de todo, sino, por otro lado, el cierre de una etapa en la historia y la apertura de otro. El tiempo de la opresión contra los creyentes está a punto de terminar, pero la referencia a fin de todas las cosas debe de entenderse como el tiempo del regreso del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí Pedro usa el verbo en perfecto de indicativo que expresa la idea de algo definitivamente cumplido, esto es, el final de todas las cosas. Está cercano o, si se prefiere, es inminente. El escritor a los hebreos le exhorta a reunirse y animarse unos a otros porque el regreso de Cristo se acerca.
Hebreos capítulo 10 y versículo 25 dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Para los cristianos, bajo la enseñanza de los apóstoles, el regreso de Cristo debía de ser esperado entonces. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Juan cierra el Apocalipsis afirmando el inminente regreso de Jesús. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20, donde dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La vida cristiana cambia de estilo cuando se vive a la luz del retorno de Cristo, ya que es cierto que han pasado 2000 años desde la promesa del Señor, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Y no se ha cumplido aún, pero no cabe duda que como promesa de Dios tiene seguro cumplimiento. Por tanto, si en tiempo de los apóstoles esperaban ese regreso mucho más inminente, es para el día de hoy. Ese regreso traerá consigo el juicio contra los impíos, versículo 5. La santidad de vida se perfecciona cuando el creyente espera en cualquier momento el encuentro con Jesús. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida traerá también la consecuencia de la comparecencia de los salvos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus vidas, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ninguna condenación hay para quienes están en Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Sin embargo, se establecen recompensas para los santos, coronas que serán puestas ante el trono de Dios para glorificarle. Por tanto, exige una determinada conducta para el cristiano. Pedro demanda sensatez, que denota ser sano de mente. En un mundo con una mente enferma por el pecado, el creyente está llamado a un pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Pedro llama a no perder la cabeza en lenguaje coloquial, manteniendo una mente sana, libre de cualquier problema espiritual. Es tener control de la forma de pensar, conforme a la voluntad de Dios y no bajo el inestable y muchas veces errado pensamiento personal. Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Además, se demanda sobriedad, establecida a modo de mandamiento, cuando dice: sed sobrios. Como se ha considerado ya, el término aparece varias veces en la epístola, pero aquí se vincula la sobriedad a la oración. De otro modo podría traducirse como ser sobrios para la oración, ya que consiste en despejarse de cuanto sea obstáculo para la aceptación de la oración y también para orar. Ser sobrio se traduce en ocasiones como velad, esto es, estar despierto y despejados para dedicarse a la oración. Y esto equivale a tener
actividad, una mente despejada, con claridad de ideas sin sueño espiritual. Y ya se ha considerado anteriormente que existen impedimentos para que las oraciones sean contestadas, concretamente cuando hay un problema de relación en el matrimonio, como señala el capítulo 3 y versículo 7. Pero en general es necesario una vida en la que no haya pecado oculto sin confesar, ya que Dios manda aquí un despejarse de todo peso y de pecado para orar. La actividad de la oración es una necesidad perentoria, ya que no solo debemos conocer y estudiar la palabra de Dios, cosa harto infrecuente en nuestros días, para muchos creyentes y lamentablemente para muchos líderes de iglesias, sino que al estudio ha de acompañar también la oración, ya que solamente hay avance en la iglesia que descansa en dos grandes pilares, el estudio de la Escritura y la oración. Una mente liberada de cargas que permite la experiencia de la sensatez espiritual ha de ser asistida también por la sobriedad que la despeja de toda influencia que procede del mundo, ya que en tiempos difíciles y ante el inminente encuentro con Jesús, se establece aquí un llamamiento a la oración de capital importancia para el mundo evangélico en nuestros días. El tiempo de la oración se acorta en la iglesia, también en las reuniones de liderazgo y en la vida personal con la funesta consecuencia que ello acarrea, ya que un creyente espiritualmente adormecido, no vigilante, cae fácilmente y se desvía del correcto camino del compromiso con Dios. Y Pedro sabía por experiencia las consecuencias de no velar en oración, por lo que ocurrió, por ejemplo, en Getsemaní, en donde la tentación le encontró sin los recursos del arma de la oración, a pesar de la advertencia del Señor Jesús, como señala Marcos capítulo 14 y los versículos 37 al 40. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En medio de todos los conflictos, pruebas, acusaciones de los hombres, las murmuraciones y todos los problemas que puede generar el mundo, el amor entre hermanos ha de mantenerse. El amor con que el creyente ama es el amor de Dios, derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tengas en cuenta que ese es un amor no fingido, como señala el capítulo 1 y versículo 22. Sobre el amor como base de vida cristiana, se ha comentado antes en los versículos que se acaban de citar. Y esto cumple el mandamiento de Cristo, cuando dijo en el Evangelio de Juan capítulo 13 y versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor es el distintivo del creyente, como señala la primera carta de Juan, capítulo 3, y los versículos 14 al 18. También es la consecuencia de la identificación con Cristo. Es por eso que Pedro demanda esa experiencia de amor que debe de manifestarse como se aprecia en el contenido de la epístola, en todos los órdenes de la vida cristiana, en la familia, como señala el capítulo 3 y los versículos 1 al 4. También en la relación laboral, generando respeto con los dueños, capítulo 2, versículo 18. También en la iglesia, en cuyo caso el amor hacia los hermanos debe de ser
destacado entre todo, como expresa el adjetivo constante, intenso. De ahí, ferviente, como consecuencia de la acción del Espíritu. Y el resultado de la experiencia del amor es que cubre multitud de pecados, como también dice Santiago, capítulo 5 y versículo 20. Esta expresión es interpretada de distintos modos, ya que algunos entienden que se refiere al amor divino que cubre pecados en la obra de salvación. También otros afirman que es una exhortación a los cristianos para que pasen por alto el pecado de los hermanos. Pero sin embargo, el amor bien entendido denuncia el pecado, buscando la limpieza del hermano, comenzando por una actuación personal a solas con el que ha pecado, buscando por otro lado la restauración. Mateo capítulo 18 y versículo 15 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aquí el verbo utilizado tiene el sentido de cubrir, tapar, ocultar bajo algo. De otro modo, dejar de hacer visible algo. Pedro dice que el que ama cubrirá multitud de pecados. El camino del error que lleva al extravío puede manifestarse en muchos tipos de pecado, de modo que cuando alguien lo hace, apartarse de la senda equivocada, está haciendo desaparecer los pecados que antes practicaba y que eran visibles, evitando también lo que pudiera producirse más adelante, de seguir el camino equivocado que llevaba. Pero note que también puede tratarse de que el retorno a Dios del extraviado trae aparejada la confesión ante Él de los errores en los que caminaba. En este sentido, los pecados son cubiertos por Dios, que promete perdonar todos los pecados de sus hijos y no se acuerda más de ellos. Isaías capítulo 43, versículo 25. Esto estaría en la enseñanza de la confesión de pecado del creyente que restaura la comunión con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Con todo, cuando un pecador cree en Cristo, ya le son perdonados todos los pecados en sentido de responsabilidad penal delante de Dios, por lo que solo se demanda la confesión para restauración de la comunión. Dios ha hecho alejar las rebeliones del creyente, borrándolas y alejándolas de nosotros para siempre. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Todavía, un sentido más es la acción de cubrir multitud de pecados. Aquel que conoce la senda del extravío que llevaba su hermano, por consiguiente, también conoce los pecados en que estaba incurriendo, trabaja en la restauración y hace volver al extraviado de su camino y es instrumento para restaurar la vida incorrecta que llevaba. Una vez efectuado el trabajo y ayudado al cambio de la vida del hermano, los pecados conocidos por él no son divulgados. Esa es la expresión natural del amor fraternal, ya que el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Esa es también aquí la exhortación del apóstol Pedro, ya que no se trata de un falso amor que esconde el pecado, sino de la acción espiritual que restaura al pecador y guarda silencio de las faltas cometidas, mientras que el creyente carnal murmura de los hermanos. Santiago capítulo 4 versículo 11. Mientras que el impaciente se queja de ellos. Santiago capítulo 5 versículo 9. El restaurador ora por los hermanos y no divulga sus faltas.
ya que el verdadero creyente no está interesado en divulgar la falta de su hermano. Sin embargo, el legalista está siempre recordando el pecado. El espiritual restaura al pecador. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esto entra de lleno también en la aplicación de la disciplina a un hermano en la iglesia, ya que si la exhortación hecha en privado surte efecto y se aparta de su pecado, ya ha sido efectiva y no hay que ir más allá, sino recibirlo con espíritu de mansedumbre, gozándose por la restauración que estaba en extravío. Aunque queda todavía una opinión más si el exhortado no reacciona positivamente a la enseñanza de la palabra, y es la reprensión entre varios. Y lo es, solo si continúa en el pecado, ha de ser comunicado a la Iglesia, sin mantener relaciones de comunión con él, hasta que se restaure. Note que la disciplina no es impuesta por la Iglesia, y mucho menos aquella que se determina por un tiempo. Si se mantiene a un hermano en disciplina más allá de su confesión y reconocimiento, se está estableciendo un castigo por ese pecado, castigo que fue llevado para él por Cristo. Restaurado un hermano, sobre todo, si la disciplina no ha pasado al conocimiento congregacional. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Ya que la falta cometida por él se ha extinguido, la comunión con Dios se ha restaurado y por tanto el amor cubrirá multitud de pecados. Los demás hermanos no tienen por qué conocer la falta cometida por uno que ya ha resuelto el problema de relación con Dios, ya que eso no es edificante. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios es más poderosa que una tesis para el doctorado más poderoso y finalmente más influyente que el presentador del programa y de entrevistas más popular que pueda haber. Ahora bien, ¿qué le puede dar más confianza a los cristianos? Pues es sencillamente porque mayor es el que está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, es decir, Satanás. Somos más que vencedores, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 37, ya que el poder de Satanás está quebrantado. Su cabeza maligna fue aplastada en el Calvario y lo fue de una vez por todas, y estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no está en los brazos de Jesucristo, el Salvador, si aún no está el Salvador Jesucristo en tu corazón, mi pregunta sería, ¿a qué estás esperando? Porque Él espera que tú le abras tu corazón para que Él venga a perdonar tu pecado, darte salvación y vida eterna. Acompáñame en esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona pecadora, que he andado hasta ahora con las cosas del mundo que, como dice tu palabra, gobierna Satanás. Pero ahora vengo ante ti en arrepentimiento pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de todos. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.